Prepárense en el capítulo de hoy. Vámonos a Australia porque vamos a ver emúes. Audio Jungle. Después de la Primera Guerra Mundial, un gran número de veteranos británicos y australianos se instalaron en las áreas rurales de Australia Occidental. El gobierno propuso a los granjeros aumentar el cultivo de trigo en sus parcelas, prometiendo su asistencia para trabajarlas en forma de subsidios, pero estos nunca se llevaron a cabo. El precio del trigo siguió reduciéndose en octubre de 1932 y los agricultores tomaron la decisión de negarse a ceder el trigo cuando la temporada llegara. Los únicos que hallaron ventaja en esta situación, por el excelente hábitat que se había creado, fueron los emúes, una especie australiana de aves gigantes, quienes después de la época de cría, estas emigran dirigiéndose a la costa desde las zonas interiores. Las dificultades de los granjeros se incrementaron con la llegada de 20.000 emúes que habían llegado, particularmente a las tierras marginales agrícolas en Campion y Walgulan. Con la destrucción de los cultivos que su paso había provocado, se envió una delegación de los antiguos soldados hacia Sir George Pearce, el ministro de Defensa. Con una confianza desmesurada de la efectividad y despliegue de las ametralladoras que los colonos conocían cuando lucharon en el conflicto de la Primera Guerra Mundial, los colonos solicitaron su despliegue. Esperando una cacería breve, el control de pestes más estrafalario del siglo pasado se convirtió en una historia de muy graves consecuencias. El derroche monetario del gobierno de Australia para sostener al ejército en la zona y para el bolsillo de los colonos para alimentar a las tropas mientras se encontrasen hospedadas allí. También pagaron el armamento. Por último, el desprestigio de la milicia australiana y de su ministro de defensa, quien en teoría perdieron un conflicto armado contra un grupo de aves y sobre todo un problema que no hubo solución en los siguientes años: el asesinato de una especie endémica. Una cuestión pendiente para los conservacionistas y los expertos agrícolas, no para las armas. Se llevó a cabo una operación de emboscada hacia estas aves gigantes, utilizadas por el personal militar en la región rural de la sección occidental en Australia. Intentando controlar su población, les dispararon en una táctica de cacería abierta, que duró del 2 de noviembre al 10 de diciembre de 1932. La participación militar debía comenzar en octubre. La guerra se llevó a cabo bajo el mayor Gwyneth Purves Wyn Aubrey Meredith, de la 7ª Batería Pesada de la Real Artillería Australiana, con Meredith liderando a un par de soldados armados con 2 ametralladoras Lewis y 10.000 cartuchos. La operación se retrasó por un periodo de lluvia que causó que los emúes se dispersaran sobre un área más amplia. La lluvia cesó el 2 de noviembre de 1932, momento en el que las tropas fueron desplegadas con órdenes de ayudar a los agricultores y, según el relato de un periódico, para recolectar 100 pieles de emú con el objetivo de usar sus plumas para hacer sombreros de los jinetes ligeros del ejército. A la expedición también se unieron 3 jóvenes de Pickering Brook que decidieron involucrarse al oír de la operación: los hermanos Vic y Bert Francis y su amigo Ray Owen, que viajaron hacia Campion en un camión Chevy. El ministro de Defensa apoyó el despliegue con el argumento de que las aves serían una buena práctica de tiro para los soldados, aunque también
Se argumenta que algunos políticos del gobierno veían esta operación como incentivo propagandístico para los agricultores de Australia Occidental. Por esta razón, se envió un director de fotografía de la Fox Movietone. These are some of the unfortunate farmers whose wheat crops have been trampled down by hordes of emus, but they're hopeful of getting rid of the pest at last. They've never used this sort of scarifier before, but things are desperate, and it's war to a finish this time. The scouts of the advancing army have keen eyesight, and in order to get close to the main body, our lads have to do some real stalking, with the enemy watching events through their periscopes, raised up over the heads of corn. El 8 de noviembre, miembros de la Cámara de Representantes de Australia discutieron la operación. El informe oficial de Meredith señaló que ninguna baja se había sufrido en combate. Durante 6 días se habían abatido solo 50 emus y habían gastado 2.500 cartuchos. El ornitólogo Dominic Serventi resume la acción que se llevó a cabo. Comentó que era evidente que el mando emu había ordenado tácticas de guerrilla y su ejército pronto se dividió en innumerables unidades pequeñas que hicieron poco rentable el uso del equipo militar. Por lo tanto, una parte de la fuerza se vio obligada a retirarse del área de combate después de aproximadamente un mes. Después de la cobertura negativa de los acontecimientos en los medios locales, Pierce retiró el personal militar y las armas el 8 de noviembre. Después de esta prematura retirada, el mayor Meredith habló sobre la capacidad de su enemigo. Si tuviéramos una división militar con la capacidad de soportar balas de esas aves, podríamos enfrentar cualquier armada en el mundo. Pueden encargar artillería con la invulnerabilidad de los tanques. Son como Zulus, las balas no los pueden detener. Meredith había ido tan lejos como montar una de las armas en un camión, pero esta no era capaz de ganar en velocidad, y la persecución fue tan dura que el artillero no pudo efectuar un disparo. Los emus retomaron los ataques contra los cultivos y los agricultores pidieron apoyo de nuevo, citando el clima caluroso y la sequía que provocaba que los emúes invadieran las granjas. El primer ministro de Australia Occidental prestó su apoyo a la renovación de la asistencia militar. El ministro de Defensa recibió la solicitud de un informe proveniente del comandante de la base, que había reclamado 300 emúes que habían muerto en la operación inicial. Se aprobó reanudar los esfuerzos militares. Sir George Pierce defendió la decisión en el Senado, explicando la necesidad de los soldados para combatir la grave amenaza agrícola de la gran población de emúes. El acuerdo era que los militares prestaran las armas al gobierno de Australia Occidental con la expectativa de proporcionar la gente necesaria, pero Meredith volvió a ser elegido como comandante de campo, debido a una aparente falta de tiradores experimentados en el estado. Continuaron en el campo hasta el 10 de diciembre. Meredith fue ordenado a retirarse. En ese mes de diciembre se había extendido la noticia de las muertes de los emúes al Reino Unido. Recibió una gran publicidad y una ola de simpatía salió a la superficie. Por las aves. Los periódicos corrieron con sátira la noticia de la gran guerra emú que se llevaba a cabo. En una de las audiencias del Senado, el senador James Dunn llamó a Sir George Pierce el ministro de guerra emú. «Déjenlo volver con sus emúes», le dijo. Los cines en Sydney reportaron audiencias asqueadas por las imágenes, mostrando a las aves corriendo de las máquinas y siendo abatidas. Now they're retiring, off at 40 miles an hour. Well, instead of the birds ruining the farmers, it seems the tables are turned, and there'll be no more damage done here for many a day to come. Algunos conservacionistas ingleses protestaron contra la matanza, criticándola como una exterminación del emú. Dominic Serventi, el ornitólogo australiano, describió el sacrificio como un intento de destrucción masiva de aves. El 18 de noviembre,
el ministro de Defensa Sir George Pearce fue preguntado en Parlamento si existía un método más humano para matar las aves en lugar del uso de las armas. Sir George dijo que la gente que solo había visto emúes en los zoológicos no podría imaginar la revuelta que traían a los campos de trigo. Destruyeron las cosechas y los rifles eran inútiles en intentar prevenir sus depredaciones, dijo. Sir George aseguró al Parlamento que el gobierno del este de Australia y los granjeros locales se dividían el costo de la expedición con la mancomunidad y justificó el método de la artillería como humanas para matarlos. Las aves heridas fueron rápidamente abatidas. ¿Cómo creer que eso convencería a cualquiera? La armada fue derrotada y no tomaron el campo de nuevo. Las aves perdieron la batalla, pero ganaron la guerra. Australia joined her allies in an outburst of rejoicing, the like of which her cities had never seen before. Freedom was really theirs. This day of victory meant loved ones would now be safe. Families once again reunited to enjoy the things for which their men and women had fought. So let's go mad for one unforgettable day. El informe de Meredith señaló 986 muertes mediante 9.860 cartuchos, a un ritmo de exactamente 10 cartuchos por baja confirmada. Además, Meredith afirmó que 2.500 aves heridas habían muerto como resultado de las lesiones que habían sufrido. A pesar de los problemas que conllevó la operación, los agricultores de la región solicitaron una vez más su asistencia militar en 1964, 1943 y 1948, pero fueron negadas por el gobierno. El gobierno de Pett fue forzado a introducir y pagar por un sistema de recompensas que hizo ver morir a más de 57.000 emúes en 1964. Se calcula que entre 1945 y 1960 se dio muerte a 285.000 emúes en un intento de reducir su población. El estado de Australia del Este pagó recompensas hasta que los emúes salvajes entraron bajo protección de la legislación federal para proteger la biodiversidad en 1999, y ahora sus números de población se cree que son más altos de lo que eran antes de que los europeos llegaran a las islas. En la gran lista de las especies que únicamente existen en Australia, el emú tiene el distintivo reconocimiento de aparecer en el escudo de Australia, que desde 1912 reúne los blasones de los 6 estados en el escudo. El emú es representado como uno de los símbolos nacionales australianos. Este es el final del programa. Les agradecemos que hayan visto este video. No olviden darle me gusta y suscribirse a este canal para más videos así. Recuerden que si quieren ver más historias como estas, no olviden que tenemos el siguiente correo electrónico. También tenemos otra página en nuestras redes sociales. No olviden visitarnos en TikTok con el nombre de usuario de Historias Pata de Pollo. No olviden ver esta página. Yo me despido. Esto fue Animalia, el programa en donde los protagonistas son los animales. ¡Hasta la próxima!